La noche es profunda, la gente está durmiendo, la ciudad descansa, pero ahí está él, Louis, haciendo de las suyas. Aparece un seguridad y en esta conversación lo vamos a conocer mucho. Acá nos describe su verdadera identidad. Él está robando, el seguridad se acerca a decirle qué está haciendo, él no le da su documentación, la roba y se va. A lo largo de esa charla mostró cierta amabilidad, una amabilidad que va a mantener a lo largo de toda la película, una especie de persuasión media enfermiza, psicópata, narcisista. Y como nosotros ya desde el principio conocemos bastante la identidad del personaje principal, después cuando él aparente ser buena persona con los demás, ya sabemos en el fondo qué clase de persona es. Conocemos ese lado oscuro que los demás personajes con los que él interactúa todavía no conocen. En fin, Louis se termina saliendo con la suya, se roba el reloj y también el alambrado. Hurga la ciudad en su auto como Travis Bickle en Taxi Driver. Louis es alguien malo que busca oportunidades en la noche, solo, pensativo, observador. Después va a vender lo que robó. A pesar de negociar, termina vendiendo todo al precio que le impusieron. Y también aprovecha y le pide trabajo, vendiéndose a sí mismo como un campeón. Saliendo de esta negociación fallida, nuestro personaje encuentra su vocación. Él ve que mientras la policía arriesga su vida sacando a las víctimas del auto, los camarógrafos no ayudan en nada, sino que están interesados en filmar lo mejor posible. Está interesado en hacer eso, no le interesan los seres humanos, las víctimas. Además que es un trabajo de noche, en la soledad y en el ambiente que a él le gusta. Por eso al otro día se roba una bicicleta y la vende como si supiera de lo que está hablando. Más allá de que es un psicópata de manual, tema en el que vamos a adentrarnos más adelante en este video, la actitud y el hambre para progresar son algunas de las máximas virtudes de nuestro personaje. El problema son los medios que emplea y que ese hambre se iba a convertir en ambición desmedida. En fin, con ese dinero consigue una radio de policía y una cámara. Está listo para comenzar su carrera. Otra de las virtudes es su capacidad para aprender muy rápido. En la película vemos cómo primero se dirige a incidentes que no llaman para nada la atención, donde además obstruye y se gana que la policía lo eche para finalmente empezar a encontrar casos con potencial, lograr no obstruir la escena, aprender cuánto robar y a quién llevar su material. Por algún motivo decide ir a KWLA, el canal con peor rating de Los Ángeles, y con toda su actitud llega a mostrarle lo que filmó a la directora de la sección policial del turno noche del canal. Ella ve las imágenes bastante fuertes y explícitas que tomó Louis y llama a Frank, otro de los directores. Este Frank, a mi forma de ver las cosas, representaría algo así como la resistencia al cambio dentro de la industria. Tiene un poco de moralidad, esa moralidad que a Louis y a Nina le faltan, pero poco a poco va a ir perdiendo terreno y va a ir cediendo para que los límites se rompan cada vez más y más y más. We find our viewers are more interested in urban crime creeping into the suburbs. What that means is a victim or victims, preferably well off and white. Y ya con su primer video exitoso, la carrera de Louis solo podía ir para arriba. En la soledad en la que constantemente está viviendo, solo piensa en crecer y crear una gran empresa. Seguimos con similitudes a Travis Bickle, solo en su casa, mirando televisión, encerrado en sus propios pensamientos, antisocial. El próximo paso es el de contratar a Rick. Rick, interpretado por Riz Ahmed de manera fantástica, representa a un ciudadano con buenas intenciones, inocente. Está pasando un mal momento ya que es homeless, es una persona en situación de calle en la ciudad de Los Ángeles, justamente una de las ciudades con más personas en esa situación en todo el mundo. Y está también interpretado por Riz Ahmed, que nosotros logramos empatizar con él, y es por eso que nos duele tanto cómo termina su triste, muy triste final. And what does it pay? It's an internship. I can't do that. I need money. I'll give you $30 cash per night. Okay. Lo que le paga para vivir en Estados Unidos es una miseria total, pero se aprovecha de su vulnerabilidad y de su pobreza para sacar un beneficio. Esa noche Louis rompe los límites como nunca, se mete en la casa tiroteada, toca las cosas de la pareja que vive ahí adentro, filma todo sin autorización. Y claro, en la empresa lo elogian porque es un material que hasta ese momento nadie se había atrevido a hacer. A pesar de la resistencia que pone Frank, ella lo despacha y terminan usando ese material. Y ya habiendo entendido cómo funciona todo, empieza a tener éxito en la industria, al punto que se compra tremenda nave. Un Dodge Charger SRT rojo. El sueño del pibe. I'm very pleased with how you progressed. However, you just spilled gasoline on my car, which will lead to pain.
I need you to tighten up a bit on this, because if you felt like that again, I will terminate you immediately, I promise you. Una de las formas más efectivas de hacer una crítica constructiva es primero marcar algo que hace bien la persona para luego corregir. Como vimos en el fragmento, primero Lewis lo elogia diciendo que estaba haciendo un gran trabajo para luego corregirlo. El problema es que lo amenazó con despedirlo, se fue un poco al pasto. Además, no le está pagando una mierda y a él le está yendo más que bien. Es una basura. Rata inmunda, animal rastrero. Esos ataques de ira o contestaciones agresivas son en cierto modo la única emoción real que vemos de este personaje a lo largo de la película. Esa noche, Lewis vuelve a romper los límites, corriendo el cuerpo de un accidentado, modificando la escena del crimen para poder tener un mejor plano. Ya son cosas muy graves las que está haciendo este tipo, y esto es un patrón que será constante a lo largo de la película. Cada vez va a hacer cosas más extremas para conseguir la mejor toma o noticia posible. Como que Lewis representa una innovación dentro de los medios de comunicación. Una persona que vino a romper los límites para no volver nunca más atrás. Y tiene todo un discurso prearmado como si él fuese una empresa andante, por así decirlo. Un discurso que aprendió de memoria y lo repite constantemente. Local crime stories, however, not only usually led the news, but filled 14 times the broadcast, averaging 5 minutes and 7 seconds. With Los Angeles crime rates going down, I think that makes items like mine particularly valuable. Esto que dice es importante porque aunque la delincuencia sea menor, los medios informan lo que quieren, haciendo que los consumidores tengan una realidad distorsionada de todo, de lo que es la realidad en sí misma. Porque claro, si estás viendo todo el día que hay delincuencia, vas a tener miedo a la hora de salir a la calle, aunque sea ficticio o sea mucho menor de lo que en realidad es. Y acá se da el chantaje máximo por parte de Lewis, una conversación que da para analizar en profundidad, porque él tenía el objetivo de que Nina sea su pareja y tenía varios recursos que le iban a obligar a ella a terminar siéndolo, por más de que ella no quisiese. Want a relationship with someone I can team up with and share like we share the same job and hours and whatnot. La obliga a ser su novia a cambio de la exclusividad de sus videos, debido a que si él se iba a otra empresa, probablemente ella iba a perder su trabajo porque su contrato estaba por terminar y no iba a tener a nadie tan bueno como él para que la compañía decida renovarle el puesto. Después de no haber llegado al accidente de la avioneta a tiempo, se saca. Y no solo eso, sino que interviene la camioneta de su competencia, provocando que se accidente más adelante. Hey, don't film that, man. He's one of us. Not anymore, Rick. We're professionals. Y luego de esto comienza la historia más importante de la película, cuando Lewis llega antes que la policía y ve cómo dos personas matan a una familia en su mansión. Se mete ahí adentro y filma absolutamente todo. Lewis ya tiene un plan ideado a la perfección para sacar el máximo provecho a esa grabación. Primero le recorta la parte donde aparecen los asesinos al comienzo del video. Después va a la empresa y les muestra lo que grabó. Ahí se debaten si realmente pueden mostrar eso o es ilegal. Y nos demuestra que lo único importante es lo legal, ya que la moral se perdió completamente en ese medio. Cuando llegan a un acuerdo y empiezan a mostrar el video dentro de la casa con los muertos, Nina les va marcando a los conductores del programa que hagan mucho énfasis en la brutalidad del caso y que marquen constantemente que los delincuentes se dieron a la fuga, para transmitir miedo a la población y que los que vean eso sintonicen constantemente el canal para ver si hay o no actualizaciones del caso, subiendo muchísimo el rating de esos días. They've escaped. Repeat it. Who committed all of this brutal home invasion robbery? They're presently unidentified and at large, still on the street. Hit it again, harder. Lógicamente al otro día va el FBI al departamento de Lewis para ver por qué estaba ahí filmando todo y para determinar si tenía otras pruebas o incluso si había sido parte del delito. Pero Lou los esquiva como un campeón, no se pone nervioso para nada y la copia que les da es la que no tiene el inicio del video donde se ven claramente los rostros de los delincuentes. Y luego con el video original él logra detectar a los asesinos y está listo para dar el último gran paso de su plan, firmar el arresto en un lugar con mucha gente para que termine siendo algo espectacular, un show lleno de balas y sangre. Ahí está junto a Rick, esperando que los delincuentes se muevan de su casa. Para sintetizarlo, salen los asesinos en una camioneta, Lou y Rick los siguen hasta que se detienen en un restaurante lleno de gente civil e inocente. Rick le plantea a Lou que llamar a la policía en ese momento iba a ser demasiado peligroso, ya que podía haber muchas víctimas. En fin, Lewis no le hace caso porque la escena era perfecta para filmar y lograr tener una toma espeluznante y magnífica para el noticiero. Por eso llama a la policía, estos se cagan a tiros y uno logra escapar. Lewis con Rick persiguen su camioneta, el delincuente choca con la policía y Lewis termina prácticamente matando a su compañero en una de las escenas más tristes de la película. He's dead. Get this shot. Use your zoom. I can't jeopardize my company's success to retain an untrustworthy employee. You
crazy. La forma en que muere Rick es un mensaje muy claro. Nos dicen cómo mueren, cómo terminan las personas buenas que se meten dentro de ese ambiente. Cuando entrega las imágenes en el estudio, Nina está feliz al extremo por todo lo que vio. Los medios de comunicación ya no son los mismos. Louis cambió la industria para siempre. En la historia del tiroteo en la casa de Granada Hills termina habiendo un giro de 180 grados, porque se descubrió que los ladrones habían ido ahí para robar más de 25 kilos de cocaína que había escondida. Por lo que no fue un robo común y esa no era una familia normal, sino que eran narcos. Pero Nina decide no decir nada en su noticiero porque arruinaría toda la novela que se creó alrededor de esa familia, ya que dejarían de ser una familia común acribillada por la delincuencia de Los Ángeles y pasarían a ser delincuentes también. This is news. It detracts from the story. It is the story. The story is urban crime creeping into the suburbs. A pesar de que la agente del FBI logra sacarle la ficha a Louis con la hipótesis de que él había armado todo lo que sucedió y que incluso había dejado morir a su compañero, se ve que nada pudo hacer porque se lo ve más adelante con su empresa en crecimiento, con 2 camionetas, empleados, etc. Otro pequeño guiño que nos da la película sobre que a veces los medios de comunicación están por encima de la justicia misma. La película además es una crítica bastante explícita al capitalismo, donde se muestra a los seres humanos como completamente reemplazables, a los que tienen el poder con cada vez más poder, donde gana el más perverso, el más turbio, y donde no importa ni siquiera matar a alguien con tal de generar más dinero. Y adentrándonos un poco más en la personalidad de Louis, podemos decir que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Básicamente que es un psicópata, principalmente porque no tiene empatía por los demás. Y los únicos sentimientos que tiene se los guarda para sí mismo. Los tiene por él y nunca por una persona. Tiene un encanto superficial y es sumamente inteligente, un carisma extraño y magnético que por algún motivo es efectivo y termina logrando su objetivo. Muchos puntos a favor a la actuación de Jake Gyllenhaal, que me pareció de lo mejor que he visto en materia de psicópatas. Louis es un personaje extremadamente superficial y artificial. Su mirada, su mueca constante simulando una sonrisa o cómo repite las cosas que leyó en internet como si estuviese leyendo desde la misma página web. A Louis los accidentes no le mueven ni un pelo y solo se enfoca en lo que tiene que hacer. El trato que le da a su empleado es casi inhumano, como también la jugada que le hizo a Nina para estar con ella. Además prefiere estar completamente solo, excepto cuando necesita algo de alguien. Tiene tendencias a manipular a los que tiene a su alrededor con el único fin de conseguir sus objetivos, sin tener en cuenta al otro. Podemos decir que es verdaderamente un maestro de la manipulación, siempre se sale con la suya. Todos los psicópatas tienen un código moral propio, un código que está apartado de lo normal, por así decirlo, o del sentido común de la mayoría de las personas. Este código moral en Louis lo podemos ver, por ejemplo, cuando va a pedirle trabajo a una persona que sabe que él es un ladrón. O sea, ¿cómo vas a pedirle trabajo a alguien que sabe que vos sos un ladrón? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, en el caso del código de Louis, sí tiene sentido porque, según él, robar no es malo. Pareciera que Lou no tiene sentido en común, o lo tiene bastante distorsionado, porque en esa escena cuando sonrió y se fue, pareció entender que nadie contrataría a un ladrón, como si estuviese aprendiendo algo nuevo sobre el comportamiento humano. También rompió las reglas cuando, por ejemplo, entró a la casa de la familia asesinada y no buscó ayudar a nadie, cuando rompió la camioneta de su colega que se terminó accidentando, o cuando corrió los cadáveres en la escena del crimen para tener un mejor plano. La capacidad de simular, como también de mentir, son habilidades desarrolladas en un psicópata. Podemos poner el ejemplo de cuando Louis es entrevistado por el FBI en su casa. Él tenía armada la coartada perfecta para disuadirlos y disimuló de manera genial tanto ahí como en el final de la película, cuando es entrevistado de nuevo por la agente. Y también se mantiene emocionalmente calmado en situaciones peligrosas físicamente, como por ejemplo cuando maneja a toda velocidad o se acerca demasiado a una escena donde se están por matar a tiros en cuestión de minutos. También podemos decir que Louis tiene un trastorno narcisista de la personalidad, debido a que esas ganas de ser alguien, por así decirlo, esas ganas de ser reconocido y de ser adulado se ven constantemente. La manipulación también está presente en este trastorno, como también la envidia. Uno de los motivos por los cuales rompió la camioneta de su colega fue justamente esa envidia de no estar pudiendo conseguir las mismas cosas que él estaba consiguiendo. La psicopatía y el narcisismo generalmente van de la mano y de hecho comparten muchos síntomas. Y hay algo muy importante a recalcar en todo esto: la inmensa mayoría de los psicópatas no son asesinos, solo un pequeño porcentaje
porcentaje de ellos matan a otras personas, y en el cine los hemos visto representados en personajes como Anton Chigurh de Sin lugar para los débiles, Patrick Bateman de American Psycho o Hannibal Lecter. En el caso de Louis Bloom no hemos visto que haya matado a nadie explícitamente en la película, pero sí con el caso de su colega a quien le rompió la camioneta y casi se termina matando, como también con su empleado. Yo creo que está más del lado de ser un psicópata asesino que de no serlo, solamente nos faltó verlo con un arma o un cuchillo en las manos. Si bien es un personaje ficticio y nosotros no somos psiquiatras, y aunque lo fuésemos no podríamos hacer un diagnóstico mirando una película, tenemos que tener en cuenta que estos personajes se construyen tomando modelos reales y logran ser tan buenos debido a que tanto la construcción del mismo como la interpretación son excelentes. Volviendo a los medios de comunicación, obviamente que absolutamente todo está sujeto a la atención de la gente. Si nosotros no fuésemos tan morbosos, entonces lo que ellos muestran no sería efectivo. Para poner en contexto este punto es tan simple como decir que las empresas les pagan a los medios de comunicación para publicitarlas. Mientras más gente vea esas publicidades, más pagan las empresas y más codiciado es ese espacio publicitario. Entonces los medios siempre van a ir para el lado donde esté la atención de la gente. No es que los medios son morbosos, ásperos e inmorales porque sí, lo son porque así es el público, y el que más juegue con esos límites es el que va a tener más rating. ¿Qué paga más? ¿Qué miraría más la gente? ¿Una noticia buena de alguien que salvó a un perrito o un asalto donde mataron a 2 ancianos? El sistema se mueve para donde va la atención de las personas, y si las personas tienen miedo de salir a la calle y prefieren quedarse pegadas al televisor viendo cómo el mundo es una mierda, entonces significa que los medios están haciendo las cosas bien, juegan con el miedo, con el pánico de salir a la calle a hacer otra cosa que no sea estar pegado al televisor. Hoy en día para las nuevas generaciones la historia es exactamente igual pero volcada a las redes sociales. Hay un documental muy famoso que solemos recomendar llamado El dilema de las redes sociales que toca todos estos temas bien a fondo de la mano de personas que han trabajado en las más grandes corporaciones. Nos muestra cómo influyen en nosotros, cómo nos manipulan, cómo nos enfrentan y acaparan nuestra atención para que consumamos lo que nos quieren hacer consumir. Porque sí, porque por más de que no te paguen ni un centavo, tu atención vale dinero. Si este video te gustó, dale like y suscríbete. Más de la mitad de las personas que miran nuestros videos no son suscriptores. Si estás en ese grupo, suscríbete. Te toma un segundo y a nosotros nos ayudas para seguir creciendo. Y si no querés hacerlo, escuchalo a Patrick Bateman que te quiere decir unas palabritas. If you get back tomorrow, I meet you up at Harry's bar. Hasta la próxima.